Bienvenidos a los diálogos del Cine Azul. El fruto audiovisual que acabamos de observar, Bolivia no se vende, aborda la denominada Guerra del Agua, que estalló en Cochabamba en el año 2000, luego de que el Congreso, sin el apoyo y sin la aprobación de la población, promulgara la llamada Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que entregara en concesión a la empresa del Consorcio de Aguas del Tunari. Recordemos que la decisión de este consorcio de incrementar las tarifas del servicio público sin haber hecho arreglos a los diferentes acueductos y sin antes mejorar los servicios, generó una incomodidad en la población a tal punto de que empezaron a haber protestas, tomas de carreteras, movilizaciones, terminando y forzando a una consulta popular. Se manifestó fue que el más del 90% de la población votó en contra de la privatización, muy parecido a algo que nos sucedió acá con lo del referendo del agua. Esta y otras experiencias muestran la manera en que diferentes sociedades se manifiestan frente a estos procesos por mantener el agua como un derecho fundamental de la vida. Esta noche nos acompañan hoy unos espíritus verdes, unas energías que han venido trasubiendo, aquí no trabajamos, trasubimos, han venido trasubiendo en la defensa del agua como un derecho fundamental en la vida. Es el señor Ricardo Mota, presidente del Observatorio Constitucional del Derecho Fundamental al Agua. También nos acompaña el señor Libardo López, representante del acueducto comunitario de Aguas Claras en la vereda Olarte, en la localidad de Ciudad Bolívar. Y nos acompaña también el profesor, el antropólogo, sociólogo, Hernán Darío Correa, quien también ha estado en varios procesos y como asesor en movimientos sociales, ¿no? Con ellos vamos a compartir esta noche y bueno, entremos de una vez en el tema. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy frente a este fósil de Comino Crespo y empecemos un poco con Hernán Darío Correa. Acá en Colombia se hizo un referendo del agua, que recogimos más de 2 millones de firmas. Recuerdo porque nosotros estuvimos también apoyando ese proceso. ¿Qué fue lo que pasó ahí brevemente, como para entrar en este diálogo, Hernán Darío? En Bolivia lo que hay es un choque entre un sistema prácticamente milenario de regulación del manejo del agua como un bien común y algunas multinacionales pues, que querían apropiarse de este bien común para volverlo un negocio y una mercancía, con la complicidad del gobierno. Ellos marcaron un punto de inflexión en la búsqueda, digamos, de las multinacionales de apropiarse del agua y fueron ejemplo para movimientos como el referendo uruguayo, que también triunfó en el sentido de no permitir privatizar el agua, y el referendo colombiano, que triunfamos en el sentido de que logramos mover a la opinión pública de la ciudadanía, pero se estrelló contra una realidad nacional que es patética, que es un Congreso en manos de la parapolítica, un Congreso en manos de los grandes grupos económicos multinacionales que son los que dictan, digamos, muchas de las leyes que se producen y que sencillamente ignoró esa aspiración de más de 2 millones de ciudadanos de que en Colombia convirtiéramos en regla constitucional lo que ya está reconocido en tratados internacionales, incluso firmados por Colombia, y que tiene más que lógica, que es que el agua no es una mercancía, el agua es un bien común, el agua es la quinta esencia de lo público. Yo te diría, pues para que abramos el diálogo, que lo que pasó con el referendo es que no logramos remontar un avance que ha tenido el proceso de descomposición de lo público y búsqueda de mercantilización de la vida. ¿Tú cómo lo verías, Ricardo, todo eso que sucedió en el referendo del agua acá en Colombia? Sí, fue una frustración de una iniciativa popular muy interesante donde participaron más de 70 ONGs ambientalistas en uno de los países donde hay mayor riqueza hídrica. Y el Congreso no tiene esa sensibilidad para aprobar ese referendo. Desafortunadamente, nuestra Constitución dice que es democracia participativa, pero no se ha podido realizar. Ya desde el año 95 se hablaba de que el agua era un derecho humano, bajo la observancia número 15, que se habló en el año 2002, una observancia en la cual reconoce el agua
como un derecho humano fundamental, la observancia de los de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces fue algo muy interesante para generar una sensibilidad ambiental. Y Libardo, ustedes desde los acueductos comunitarios, ¿cómo percibieron esta frustración que nos sucedió con el referendo del agua? Bueno, para nosotros fue interesante mirar la frustración que fue el Congreso tan corrupto y la manera como quieren privatizar el agua como bien común. Si bien es cierto, las comunidades rurales, las comunidades campesinas son las que cuidan el agua, pero se ha visto que no se sabe para qué la está cuidando. Las hidroeléctricas, las transnacionales atropellan el campesino, pasan por encima. Nunca han reconocido digamos, las comunidades como tal. ¿Cómo es que una comunidad campesina cuida el agua como un derecho propio y otra persona viene y se apropia en cualquier momento? Hernán Darío, desde esa base sociocultural en el manejo del agua, en las experiencias, digamos, de política, del manejo de agua como derecho fundamental, ¿cuál es el papel de los acueductos comunitarios actualmente en Colombia? El 40% del servicio de acueducto, de provisión de agua en Colombia, en predios rurales, en zonas rurales, está en manos de acueductos comunitarios. El 25% de la provisión de agua en zonas urbanas de ciudades intermedias como Villavicencio, Ibagué, Popayán, Pereira, Dos Quebradas y otras está en manos de acueductos comunitarios. La razón es compleja. Uno, nuestras ciudades son ciudades de piedemonte y además son ciudades autoconstruidas en su mayor parte. Bogotá, por ejemplo, el 70% de las soluciones de vivienda históricas en Bogotá son autoconstrucción. Y la gente en los extramuros de las ciudades, cuando construyen, pues construyen en microcuencas. Como son ciudades de piedemonte, entonces pues lo primero que hacen, porque no hay presencia del Estado en términos de servicios públicos, etcétera, es organizar comunitariamente el manejo del uso del agua para lavar la ropa, para cocinar, etcétera, y se construye un acueducto comunitario. Pero hay otras razones. En Colombia el Estado es un Estado que históricamente se construyó como un Estado de conquista, como un Estado desde los centros urbanos hacia las periferias y a las cuales las va ocupando, las va usando, las va expropiando. Y hay dos formas de lo público en Colombia: lo público oficial, que son las empresas de acueducto, y lo público comunitario, que son estas realidades de acueductos. Entonces, en ese sentido, el diálogo entre esas formas de lo público es tal vez el secreto para encontrar una democracia plural, una democracia que de verdad interprete a la nación, y el tema del agua es el indicador mayor de esa dimensión de lo público que está descompuesta en el país y que vale la pena retomar en agendas colectivas, ahora en épocas electorales, por ejemplo, la ausencia de temas como estos, que son la quinta esencia de la política, muestra el extravío nacional. Pero los acueductos comunitarios nos marcan un camino de gestión comunitaria de un bien común. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, en la salida para La Calera hay 11 barrios, en la UPZ 89, barrios como San Luis y otros, ahí junto a la Capilla, donde proveen de agua a 10.000 y pico de personas con un acueducto comunitario que lleva 27 años y la gente paga agua potabilizada. Tienen potabilizador de agua allí y la gente paga 2.000 pesos por el agua. Se puede, pero obviamente en ese manejo del agua pues no hay un negocio, y entonces ¿qué sentido tendría en esta lógica capitalista salvaje, digamos, que nos está invadiendo? Esto de los acueductos comunitarios puede ser una alternativa real y práctica para tener acceso al derecho fundamental al agua. En la experiencia que tienen ustedes, Libardo, ¿desde hace cuánto funciona ese acueducto comunitario de Aguas Claras? ¿Cuánta gente está beneficiando? Funciona hace 30 años, empezamos con 40 usuarios, en este momento ya tenemos 142 usuarios, y donde se cobra, efectivamente se cobra una tarifa mínima por unos mínimos administrativos y los costos de una operación de digamos, un fontanero. Así se mantienen los Permíteme acueductos. complementar algo, porque sin duda hay realidades urbanas como Bogotá, 8 millones de personas, que no se puede resolver a través de un acueducto comunitario, que se aprovisiona de agua incluso ya de cuencas como la de la Orinoquia, a través de túneles como los del Guavio, etcétera. Pero el tema está en que
el servicio público del agua debe buscar complementariedades entre lo público oficial, empresarial y lo público comunitario, habida cuenta de las realidades tan diversas de ciudades intermedias, pequeñas, pueblos, veredas que tenemos en Colombia, y con eso potenciaríamos no solamente la eficiencia en el servicio, sino también reconocer los aportes ciudadanos a un servicio vital como este. El tema es que a partir de la ley 142 de 1994 se inicia la burbuja financiera, que es lo más grave, y esto ha aumentado los precios altísimos porque gran parte de acueductos han sido privatizados a multinacionales y especialmente multinacionales españolas. Parece que la Banca Mundial le recomendó a los países de Europa que la única manera de pagar sus deudas externas era a través del agua, y a través del agua en los procesos de Latinoamérica. No olvidemos que en la época militar en Chile se vendieron todas las reservas hídricas a multinacionales, estoy hablando de los años 70 y parte de los años 80. Entonces esto es muy grave en parte de la burbuja financiera, que es realmente lo que sube los altos precios, que la gente no sabe cuál es la realidad de estos acueductos y hay que luchar contra esa burbuja financiera. Libardo, y en este tema, bueno, encontrando que hay que fortalecer estos acueductos comunitarios, ¿cuáles son los retos que ustedes están enfrentando o que estamos enfrentando desde los acueductos en la actualidad? Sí, es muy importante la pregunta. ¿Cuáles son los retos? Los retos es buscar la unión, buscar alianzas nacionales con acueductos pequeños, acueductos grandes que hayan tenido esa experiencia. Pienso que mientras nosotros no busquemos una legislación, pues la ley 142 va a ir absorbiendo, va a ir atropellando los intereses ciudadanos sin darle margen nada. Entonces nosotros siempre hemos dicho que mientras no tengamos una legislación propia para acueductos comunitarios, pues vamos a estar en una gran desventaja. Ricardo, ahí en uno de tus artículos hay un párrafo en el que mencionas que la organización Ecofondos sostiene que existe una tradición de lucha por el acceso al agua en Colombia. ¿Cómo se ha desarrollado y cómo se manifiesta ese acceso, esa lucha al agua en Colombia en la actualidad? Hay muchos antecedentes históricos en los cuales Ecofondos recogió hacia el año 2007, cuando se hace ese movimiento por el referendo. En la historia de Colombia se había luchado por el servicio público del agua. Muchísimas ciudades carecieron de servicios públicos y hubo muchos movimientos cívicos populares. Por ejemplo, el caso de mi ciudad, la ciudad de Tunja, durante más de 400 años ha sufrido escasez de agua, y curiosamente se hizo un movimiento hacia mediados de los años 80 para que el gobierno nacional solucionara ese grave problema que tenían, el problema del agua en el caso de Tunja. Y así fue, esa presión, esos movimientos sociales y populares, no solamente en Tunja, sino en otro lado, lograron que el gobierno en ese momento entrara a financiar acueductos o realmente pusiera sus ojos sobre el tema de servicios públicos. Es decir, hay una larga tradición de movimientos sociales y económicos y democráticos en nuestro país por la lucha por un mejor servicios públicos. No olvidemos que una de las grandes metas o la finalidad del Estado es brindar los mejores servicios públicos. ¿Cuál es el mejor alcalde? Aquel que brinda los mejores servicios públicos. Entonces, por lo tanto, la presión social fue muy grande a nivel nacional. Hay luchas de todo tipo en relación históricas, complementando al amigo Ricardo, en el sentido de que van luchas desde la defensa de los ecosistemas estratégicos al ciclo del agua, o que son ecosistemas esenciales a ese ciclo, como los páramos, por ejemplo. La defensa de los páramos es una defensa del agua, la defensa de los humedales, que son aquellos reguladores de ese ciclo del agua para que él discurra, digamos, como debe ser, también la defensa de los ríos como tales, todo eso, el tema de las hidroeléctricas como usos del agua, o por ejemplo el copamiento de las riberas de los ríos por la ampliación de los latifundios y el uso ganadero que pisotea los bordes de los humedales para ir ganándose esa tierra hacia grandes propiedades agrarias. Todo eso son luchas que han estado vinculadas históricamente a la defensa del agua, del derecho humano al agua como un derecho humano fundamental, que es un tema bien importante. Ahí está el tema, por ejemplo, de Sogamoso, de Hidroituango, de la desviación del río Cauca. Son grandes temas nacionales que tenemos ahora, que estamos en plena época electoral y no entran en los debates. En el caso de Bogotá, hay dos ejemplos fundamentales para lo que ha sido la recuperación de humedales. Me refiero al humedal La Conejera. Exacto. El caso de Germán Galindo, hacia los años 90 logró recuperar el humedal La Conejera. Si la sociedad no hubiera recuperado el humedal La Conejera o el humedal Córdoba, hoy serían los botaderos de La Conejera o de Córdoba.
sobre todo el caso del humedal de La Conera. Por ello allí se lanzó el 27 de mayo del año 2007 el referendo por el agua. Sitio de migración de aves Grandes continentales aves. de Canadá, Sí. cuando pasan al sur, allí se anidan, allí desovan, allí descansan. Es decir, son sitios de dimensión ecológica mundial y está en Muchísimo. Bogotá. Los chasquis del Cine Azul estuvieron con la Defensoría del Pueblo y las preguntas fueron, cuando hablamos de derecho fundamental del agua, ¿de qué estamos hablando? Y la segunda pregunta que se hizo es los mecanismos que tiene la ciudadanía para defender ese derecho al agua. ¿Cuáles son esos mecanismos? Cuando hablamos del derecho fundamental al agua, estamos hablando de un derecho que es inherente a la condición humana, a la esencia como tal, y cuyo fin es garantizar que las personas tengan una cantidad mínima de agua que les permita subsistir en debida forma o en condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Cuando hablamos de disponibilidad, estamos refiriéndonos a que debo contar con un recurso que sea ambientalmente sostenible, que respete como tal las fuentes hídricas, que tiene que darse o recibirse con una cantidad suficiente que me permita suplir todas las necesidades que yo necesito cubrir, que se reciba en forma continua, es decir, que no sea intermitente y que me permita contar con él cada vez que yo lo necesite. Cuando estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de la posibilidad de contar con las redes, con la disposición y con la infraestructura física que me permita contar con el recurso económicamente viable, es decir, que la persona que lo recibe pueda y tenga los mecanismos para asumir ese costo. Cuando estamos en presencia del concepto como tal de calidad, estamos hablando de un recurso hídrico que sea potable, es decir, que las personas que lo reciban pues no van a tener ningún tipo de complicación en la salud, pues existen mecanismos pues judiciales a una acción de tutela, a una acción popular, a la acción de grupo o a la acción de cumplimiento, que tienen mecanismos administrativos que les permiten a ellos garantizar un mejor servicio. En esta medida pues pueden acudir a un derecho de petición, a una queja, a un reclamo, pueden conformar una veeduría ciudadana, que es un mecanismo muy fuerte de control social, pueden solicitar o participar en las audiencias públicas ambientales, puntualmente dentro de los proyectos en los que pueda estar debatiéndose el recurso hídrico, pueden efectuar también pues, denuncias ante la Superintendencia de Servicios Públicos y algo en lo que está muy interesada la Defensoría del Pueblo y es en que participen en la construcción de planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial. Escuchando lo que nos dice la Defensoría del Pueblo, en esto de que qué mecanismos tenemos nosotros para defender ese derecho al agua y bueno, que el garante es el alcalde y que tenemos mecanismos como la tutela, pero habiendo vivido ese proceso del referendo, ¿cómo lo analizas tú, Hernán Darío? Creo que el gran tema es volver a conectar los temas, las agendas ambientales y sociales con las agendas políticas. Si no reconectamos las agendas sociales y ambientales, si la gente no le dice al político que llega al barrio, oiga, vote por mí, dice el político, y le dice, listo, vamos a votar por usted. ¿Usted qué va a hacer con el acueducto comunitario? ¿Usted qué va a hacer respecto del aprovisionamiento básico del mínimo vital gratuito de agua? El día que esos diálogos se establezcan, empezamos a enderezar el rumbo en unas agendas públicas y políticas que están extraviadas, porque de algún modo disociamos lo que hacemos durante el día, viene la noche de la política electoral y se olvida completamente ese sol que ilumina, digamos, las vidas cotidianas de las comunidades. El referendo generó mucha conciencia en la sociedad. No olvidemos, por ejemplo, en este momento el movimiento en Santurbán, más de 30.000 personas han desfilado por Bucaramanga para que la multinacional canadiense realmente no entre a explotar fuentes hídricas de California, del páramo en Santurbán, o Anglogol en Cajamarca también. Son movimientos muy grandes, ya la población tiene bastante conciencia. Perfecto. En este ambiente, en este contexto, Olivardo, desde los acueductos comunitarios, ¿qué propuestas hay en estos momentos? Desafortunadamente hay mucha fundación interesada, en el Consejo se maneja mucha fundación. Entonces, definitivamente la gobernanza, lo que dejó el doctor Gustavo Petro en su mayor intención, se nos volvió de la noche a la mañana, se nos volvió un negocio. Entonces, ¿cuál es ese negocio? Entonces, que dejamos esta plática para acá, pero entonces a las zonas a donde tenemos que llegar con el dinero, con la propuesta clara para que la gente siga cuidando, lo decía el doctor Hernán Darío ahorita,
Es terrible pensar que la gente sigue metiendo ganado, que sigue sosteniendo en la zona de páramo, pero es que la plata no le está llegando para un incentivo a ese campesino de cuidar ese páramo. Entonces, pues tenemos que seguir desbaratando lo poco que tenemos. ¿Qué se puede hacer desde los hijos de la tierra, desde el habitante de Bacatá o la antigua Muéqueta o la que llaman hoy Bogotá? ¿Qué podemos hacer en la práctica? ¿Qué podemos hacer acá el equipo de realización, la familia de Canal Capital, desde lo cotidiano, desde lo habitual? Yo pienso que hay que infundir más cultura, hay que comenzar a incentivar a los niños, hay que ir a los colegios, hay que hacer muchísimas cosas para comenzar a rescatar esta cultura que se ha venido perdiendo. En esto que acaba de decir Libardo es clave lo que se está haciendo desde la familia de Canal Capital, en donde la libertad de opinión, en donde los programas de formación de contenidos han tenido un gran incremento y de hecho Canal Capital hoy es reconocido hoy no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional como una televisión pública que está preocupada y en la formación y en los contenidos. En este sentido, y retomando acá el tema del agua, queremos preguntarle a la Defensoría, donde estuvieron los chasquis del Cine Azul, ¿cuáles son las dificultades que ellos han encontrado en los acueductos comunitarios? ¿Quiénes tienen competencia para resolverlas y qué recomendaciones han hecho a estas entidades? Escuchemos a la Defensoría del Pueblo. Dentro de la labor adelantada por la Defensoría, hemos evidenciado muchas dificultades en lo que tiene que ver con la gestión comunitaria del agua. El primero sería que están regidos por la Ley 142. La Ley 142 no atiende o no responde a las particularidades que exige el sector rural, de tal suerte que se ven obligados a moverse o a adaptarse a una legislación que no los reconoce y que no hace visibles sus problemas y sus necesidades. La Ley 142 te habla de suspensión por no pago y corte. Sin embargo, es algo que en materia de gestión comunitaria pues no se da. Si tú te enfrentas con una señora, con un caso particular de una señora de 80 años, pues tiene que hacer un pago mensual de 2.000 pesos y la señora no lo puede, pues no lo puede asumir, pues enfrente a un sistema de gestión comunitaria del agua, dada la confianza que manejan y sobre todo el nivel de amistad, seguramente no les van a cortar el servicio. Pero si estamos hablando de la Ley 142, tendrías que cortarle el servicio. Es decir, hay particularidades que no se ven evidenciadas y que no son recogidas como tal por la ley y que se convertirían en lo que estamos diciendo, en una camisa de fuerza que no podrían utilizar. Recomendaciones: que surja una legislación que efectivamente genere políticas que los reconozcan y que reconozcan las necesidades del sector como un sector fuerte, que sea visible, que las necesidades del sector rural se vean reflejados efectivamente en una legislación que recojan todas las situaciones que los rodean, que se trabaje de la mano para buscar el fortalecimiento del sector rural. Es indispensable también que las administraciones municipales como tal se vinculen y sientan el sector rural como parte de sus necesidades de gestión, que este componente tan importante encuentre una respuesta dentro de programas específicos que los atiendan y que esta población se sienta efectivamente abastecida. ¿Cómo analizas esto que acaba de decir la Defensoría del Pueblo de esta Ley 142, de que es desde lo legislativo y que se podría... La Ley 142 es una camisa de fuerza para la evolución de todos estos temas que estamos mencionando, porque impone una lógica financiera, una lógica de mercantilización de bienes comunes como el agua, que es completamente contraria a lo que tiene sentido social, a lo que tiene sentido de la justicia, etc. La Defensoría ha dicho también que es importante hacer cambios legislativos, por supuesto, empezando por la Ley 142. Cambios que deben estar inspirados en reconocer realmente cómo es el país. Este es un país profundamente ligado al agua. Somos un país de cuencas, de grandes cuencas, parte de la del Amazonas, la de la Orinoquia, las grandes cuencas nacionales como la del Cauca, bueno, muchos ríos o microcuencas, y desde ese punto de vista somos una cultura, si se quiere, del agua, somos un país entre andino y de costas, etcétera. La legislación debe consultar las construcciones históricas que el país ha hecho en la gestión diversa del agua que tenemos, tanto desde la de los pueblos indígenas. Hay pueblos indígenas como los guambianos, los guayú, cuya identidad está ligada al ciclo del agua. Sería largo hablar de eso. Los guambianos, por ejemplo, su patronímico quiere decir hijos del aro iris y del agua.
Los wayuu quieren decir gente del agua, en contextos del desierto, digamos. Están ligados al ciclo del agua en el sentido de la lluvia, de los pozos localizados, etcétera. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Culturas campesinas como la cultura cafetera, que está ligada a una devastación de bosques en la zona central del país, pero a un respeto histórico por los bosques de galería, porque interpretó esa colonización que esos ríos eran esenciales para poder estabilizar la producción en las fincas y en los pueblos donde se concentran los mercados cafeteros, etcétera. Hay unas culturas del agua tremendas en el país que podrían ilustrar a estos señores legisladores para generar una legislación de verdad adecuada a estas realidades y a estas potencialidades ambientales que tiene el país. Pero para eso necesitamos educación, empezando por los políticos, que hay que educarlos o reeducarlos profundamente, a los niños, por supuesto, la cultura del consumo del agua. Yo también creo con Ricardo y soy optimista en el sentido de que hay empeños que se sostienen, como los de la comunidad del compañero allí en Usme, en Ciudad Bolívar, y en los casos aquí que hemos citado, y es que hay una base de la nación buscando que la República la reconozca en esas potencialidades que tenemos. Bueno, yo quiero complementar algo más sobre la cultura del agua. Ya en este momento en muchos colegios del país, nosotros, al Observatorio Agua Derecho Humano.com, estamos promoviendo la cátedra en los colegios y ya hay muchos municipios que en sus colegios tienen la cátedra del agua. Volviendo a realmente en la práctica, ¿qué podemos empezar a hacer? Porque sí es preocupante pues, un poco esto del tema del agua, ¿no? Sobre todo en momentos en que no hay agua en el planeta. O sea, si miramos hacia Europa, realmente Europa está seco. No, eso no es cierto, perdóname. Dime. Sí, el agua que circula en el mundo es la misma desde que el mundo se creó. El ciclo del agua. El agua es un componente de la realidad, digamos, de Gaia, del planeta. Otra cosa es que se distorsiona ese ciclo, se lo afecta, se le imponen cargas de energía cuando se la contamina, digámoslo así, en su ciclo. Entonces, en ese sentido, hay zonas del mundo que ya le dieron tan duro a los componentes de ese ciclo. De acuerdo, el agua, por ejemplo, en Europa escasea y por eso necesitan venir a traerla desde acá. Es decir, el debate del agua es un debate de modelo de desarrollo, de modelo de ciudad, es un debate de ordenamiento territorial. En Colombia el 80% de la población vive en los Andes y ahí está el 30% de la oferta del agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el otro 70% nuestro está en el Amazonas, en el Chocó, en la Orinoquia, que no es donde está concentrada la población. Entonces, interpretar ese ciclo para volver sostenible la lógica del desarrollo, las ciudades, etcétera, es uno de los empeños en que está, por ejemplo, Bogotá Humana. Pero eso no le sirve a estos sinvergüenzas. Perdónenme que yo caigo en lo mismo, pero es que es dramática la situación política a donde nos lleva la ignorancia que nos está llevando a la vida. Bueno, hay una cosa, nosotros, la humanidad tiene una posible reserva de agua que es la reservas acuíferas. Por ejemplo, el acuífero de Guaraní, que está cerca de Paraguay, Uruguay, Argentina, podría sostener la humanidad durante 200 años. Hay reservas hídricas acuíferas muchísimo, muy grandes, pero su explotación va a ser muy costosa. O sea, tenemos muchísimos depósitos de agua lluvias que posiblemente sean las reservas de la humanidad. No olvidemos que los científicos acaban de detectar que, por ejemplo, los desiertos que tienen mayor extremo, hay agua acuífera. Por ejemplo, el desierto de Atacama, que hay parte donde hace más de 300 años que no llueve. El desierto de Árabes también tiene reservas acuíferas muy profundas, pero realmente agua, pero que son los depósitos de lluvia. Ahí en el observatorio estamos promocionando un video muy interesante que se llama El Mundo en el año 2070. ¿Qué pasará en el mundo en el año 2070? Es muy grave, viene la guerra por el agua, los ríos van a estar militarizados, la gente se va a matar por un garrafón de agua. Las mujeres ya de 50 años revelan 80 años, no tienen agua en sus pieles. En fin, la situación es muy grave. Los banqueros y los políticos nos siguen marcando el futuro, pero pues yo no creo que seamos tan brutos para seguir en lo mismo. Pero, hay que cambiar. Pero entonces diríamos, bueno, si el agua no se acaba en el planeta, y pensando, por ejemplo, dicen, ya en el 2070 hay unos pronósticos que yo creo que no es tan lejos allá porque realmente ya lo estamos viviendo. Sí, claro. Y nos lo hizo la película Mad Max también en alguna de sus series. Lo cierto es que el agua lluvia que está cayendo también tiene unos ingredientes que ya no son naturales, es lluvia ácida. Lo cierto es que también en el proceso de la locomotora minera que se lleva en América Latina, ¿cuántos litros de agua se lleva por un gramo de oro? Claro, ¿sí? Y eso tiene que estar claro.
O sea, yo no sé dónde estará esa agua que estaba acá en la laguna de Bacatá, porque esto era un gran humedal, esto era una gran laguna. Yo no sé dónde estará esa agua, porque hoy los humedales que tenemos están contados. Y el río Bogotá, como lo tenemos, pues no sé esa agua cómo se hará para... Esa agua retorna en San Cristóbal Sur no deja nunca de caer una garúa, allá en el parque Entre Nubes. Ese es el agua de Bochica. Ese es el agua vuelve, pero vuelve, ya no encuentra la oportunidad de reeditar, de volver a inventar el humedal gigantesco que había en la sabana. Hay unos humedales remanentes de aquel, hay otras lógicas, pero es ahí el punto de tenemos que replantear la lógica del desarrollo. El agua entonces se está disminuyendo muchísimo. En ese sentido, por ejemplo, Libardo, ustedes que tienen acá, ¿cuántos acueductos comunitarios hay en la ciudad, en el distrito capital? 33. 33 acueductos tenemos. 33 tenemos. ¿Sí? 33 el de ustedes acueductos. tiene 30 años, el que tú nombrabas 27 años. Son acueductos que ya tienen experiencia. Claro. ¿Sí? Hoy en día nosotros tenemos más de 100 pueblos indígenas que tú hablabas. La mayoría de nuestros pueblos ancestrales tienen como base fundamental el agua, claro. ¿Sí? Diferente de su posición geográfica. Si uno mira en el Putumayo, la gente Siona, Siobañ, es gente de Chagra, que la Chagra no puede estar si no hay agua. ¿Sí? O la gente del clan de Cananguche, de los Huitoto, es gente del Cananguche, no existe si no hay agua. Entonces el agua es fundamental. Libardo, ¿qué tenemos que hacer estos hijos de la tierra? También los ciudadanos, porque los ciudadanos de Bacatá, los que creen en la democracia, los que están votando, los de los diferentes partidos, ¿cómo en su cotidianidad, cómo le bajan al uso del agua en ese carrito productor de monóxido de carbono? ¿Cómo podemos encontrar alternativas? ¿Qué han encontrado ustedes desde esos acueductos comunitarios que sirva para fortalecer desde prácticas reales de los hijos de la tierra o desde los ciudadanos de Yo pienso que Bacatá? hay que seguir trabajando, yo creo que sin dejarse impactar de la política de esa ultraderecha, neoliberalismo que nos tiene agotados y nos tiene destruidos. Yo pienso que hay que concientizar a la gente desde un principio que el agua día a día se agota y que si nosotros no vamos a hacer un gran trabajo, pues seguramente lo estaba diciendo acá doctor Ricardo, no vamos a llegar ni siquiera al 2070 con agua. O sea, en los páramos se ha disminuido bastante el agua, pueda que el agua se ha desvaporizado, pero ya, o sea, con un mes, 15 días que haga bueno, ya definitivamente se secan los acuíferos. Bueno, ya para terminar, Hernán Darío, ¿qué mensaje le dejas acá a la familia de Canal Capital, a los hijos de la tierra en Bacatá y a todos estos ciudadanos que acaban de venir de estas elecciones y que ayer celebraron un aniversario más del Bogotazo? No, confiemos en la fuerza, en la capacidad, en las potencias de las culturas populares, de la gente consciente, de la indignación en que está el mundo, y tenemos que reencontrar caminos. ¿Cómo? Pues obviamente buscándolos, pero no repitiendo, digamos, rutinas en estos rituales políticos, en estas lógicas de la investigación, en esta manera de los empeños ciudadanos. Tenemos que de verdad apelar a la imaginación, y yo creo que el agua es también un elemento que nos invita a soñar, que nos invita a imaginar, a ser creativos. Ella misma invita al juego. El juego es un elemento fundamental de la cultura, y desde ese punto de vista la cultura, digamos, fluvial, la cultura del agua es una base de verdad para que reposicionemos nuestro optimismo, nuestro entusiasmo en ese sentido de lo que tiene que ver con el futuro. Ahí están nuestros hijos. Tenemos que volver a llevar los hijos a los ríos. Cosas que aparentemente son tan elementales, que en las ciudades intermedias y pequeñas nuestras pues todavía tiene vigencia, el paseo de olla. Hay niños bogotanos que el río sencillamente es una cloaca. Tenemos que recuperarles no solo el río, la dimensión de ese vínculo con el río. Hay ahora propuestas mundiales de volver a navegar por los ríos, a caminar por las riberas, dar esas peleas que a veces son vecinales, otras veces son planetarias, combinándolas, pues es parte del camino, y yo creo en ese sentido, yo soy optimista. Dentro de un momento muy dramático y muy duro, creo que si en Bogotá se pierde esta pelea, por ahora habrá nuevos momentos, digo yo, la pelea de la estabilización de este plan de desarrollo de Bogotá Humana. Si no lo logran derrotar en lo inmediato, habrá nuevas ocasiones en que podamos reposicionar estos temas de agenda pública. Bueno, Ricardo, y ustedes que han sido abanderados en la pedagogía, y lo que decía Hernán Darío de estos recorridos, de retomar como esas formas pedagógicas prácticas con nuestros hijos, con nuestros nietos,
¿Qué mensaje dejan acá en la mesa? Este es un fósil de comino crespo. Bellísimo, Este es precioso. Bueno, gracias Héctor. Yo creo que el mensaje aquí en los directivos de nuestro observatorio aguaderechomano.com es el sentido de seguir tomando esa sensibilidad a nivel nacional de que podemos disfrutar todavía de ese derecho y que no es una mercancía, sino que realmente es un derecho al alcance de todo. Así como el referéndum se frustró en el movimiento popular, que finalmente se frustró en el Congreso, podemos generar que ya la Constitución ha reconocido como derecho fundamental y nominado el agua como derecho humano. Ahí se puede generar una conciencia muy grande y aplicar los mecanismos constitucionales para poder disfrutar. Los hay, nuestra Constitución nos permite, yo creo que es muy bueno, la Constitución del 91. Y algo muy interesante, tratar de aplicar esa ley de ahorro de agua, la ley 373 de 1997. Y yo siempre digo, hay normas que realmente no se aplican y es necesario empezar a aplicar esa norma del ahorro del agua. Ahí en esa ley se contemplan estímulos, el gobierno no ha generado estímulos de ahorro de agua. Es posible que dentro de unos años los sanitarios no vayan a tener agua. Realmente ya hay muchos apartamentos nuevos que tienen una infraestructura aire porque el agua en el sanitario se gasta muchísima agua. Entonces con esta ley hay que poner la aplicación, concientizar todo este tema del lavado de carros, que se desperdicia muchísima agua, en fin. Quizá que tenemos muchísima agua todavía, pero hay muchos países que no conocen, la gente que han estado en Kuwait y en muchos países árabes no conocen el vibrar de los ríos, el pasar de los ríos, no hay agua, pero nosotros es necesario que tengamos en cuenta este momento para generar una conciencia y un apoyo de lucha contra los que desperdician el agua. Bueno, así en las palabras cortas, Libardo. No, pues agradecerle a usted, al señor capitán, por esta invitación y qué bueno compartir con gente que tiene mucha experiencia en la defensa de nuestro territorio, de nuestra madre naturaleza y qué más que sentir defendiendo un bien común como es el agua. Les agradecemos a estos tres espíritus que nos han acompañado hoy con el espíritu del fósil de comino crespo y desde sus realidades los invitamos a repensar el consumo. Es obvio que no podemos seguir consumiendo agua embotellada, ¿sí? No solo por la producción de plástico, sino porque también esta está siendo manejada por las multinacionales y va en detrimento del agua como derecho fundamental de la vida. También es clave pensarnos y repensarnos cómo podemos nosotros empezar a sembrar agua o empezar desde nuestros colegios a incrementar estas pedagogías de salir a hacer los recorridos y también bellas experiencias como las hay, como las propuestas por círculos o grupos como Canto al Agua, donde se hacen cantos rituales en ciertos espacios, ciertos yacimientos, ciertos nacimientos de agua, donde se va a los colegios, donde se comparte el agua desde lo espiritual, ¿sí? Recordemos que el agua es un elemento que está entre lo espiritual y lo físico. Y en ese sentido, Canto al Agua ha hecho, digamos, un camino desde el referendo del agua, si no estoy mal, desde el referendo del agua se ha venido como también una respuesta a esa frustración política del referendo, esto de Canto al Agua y esto de sembrar agua y de reconocer al agua como vital para el crecimiento y el desarrollo de la población, de los hijos de la tierra, pues nos hace ver que hay alternativas, que hay propuestas, y eso era lo que queríamos visibilizar hoy desde los diálogos del Cine Azul, siempre con un sentido propositivo, siempre con un sentido de propuestas, y agradecerles a todos los hijos de la tierra que nos han visto hoy, y recuerden que el consumo sano, sacar la gaseosa, sacar el paquetico de aspartamen, los chitos, todo esto que está causando estreñimiento y que genera también unas debilidades en nuestra economía, en nuestras economías del corazón, lo que estamos proponiendo desde acá. Entonces sí creemos que hay que repensar seriamente lo que estamos consumiendo y dejar de consumir también agua embotellada. Recuerden que el Cine Azul nos protege contra el monocultivo audiovisual. Hoy con corazón. Buenas noches a todos. Cuidemos al Padre Viento, cuidemos al Padre Fuego.
sanaremos nuestras heridas, hacemos un pagamento y damos todo lo nuestro. La empresa del Consorcio de Aguas del Tunari. Recordemos que la decisión de este consorcio de incrementar las tarifas del servicio público sin haber hecho arreglos a los diferentes acueductos y sin antes mejorar los servicios, generó una incomodidad en la población a tal punto de que empezaron a haber protestas, tomas de carreteras, movilizaciones, terminando y forzando a una consulta popular. Se manifestó fue que el más del 90% de la población votó en contra de la privatización. Muy parecido a algo que nos sucedió acá con lo del referendo del agua. Esta y otras experiencias muestran la manera en que diferentes sociedades se manifiestan frente a estos procesos por mantener el agua como un derecho fundamental de la vida. Esta noche nos acompañan hoy unos espíritus verdes, unas energías que han venido trasubiendo. Aquí no trabajamos. Tratados internacionales, incluso firmados por Colombia, y que tiene más que lógica, que es que el agua no es una mercancía, el agua es un bien común, el agua es la quinta esencia de lo público. Yo te diría, pues para que abramos el diálogo, que lo que pasó con el referendo es que no logramos remontar un avance que ha tenido el proceso de descomposición de lo público y búsqueda de mercantilización de la vida. ¿Tú cómo lo verías, Ricardo, todo eso que sucedió en el referendo del agua acá en Colombia? Sí, fue una frustración de una iniciativa popular muy interesante donde participaron más de 70 ONGs ambientalistas en uno de los países donde hay mayor riqueza hídrica. Y el Congreso no tiene esa sensibilidad para aprobar ese referendo. Desafortunadamente, nuestra Constitución dice que es democracia participativa, pero no se ha podido realizar. Ya desde el año 95 se hablaba de que el agua era un derecho humano, bajo la observancia número 15, que se habló en el año 2002, una observancia en la cual reconoce el agua como un derecho humano fundamental. La observancia de los DES... Brevemente, como para entrar en este diálogo, Hernán Darío. En Bolivia lo que hay es un choque entre un sistema prácticamente milenario de regulación del manejo del agua como un bien común y algunas multinacionales pues, que querían apropiarse de este bien común para volverlo un negocio y una mercancía, con la complicidad del gobierno. Ellos marcaron un punto de inflexión en la búsqueda, digamos, de las multinacionales de apropiarse del agua y fueron ejemplo para movimientos como el referendo uruguayo, que también triunfó en el sentido de no permitir privatizar el agua, y el referendo colombiano, que triunfamos en el sentido de que logramos mover a la opinión pública de la ciudadanía, pero se estrelló contra una realidad nacional que es patética, que es un Congreso en manos de la parapolítica, un Congreso en manos de los grandes grupos económicos multinacionales que son los que dictan, digamos, muchas de las leyes que se producen y que sencillamente ignoró esa aspiración de más de 2 millones de ciudadanos de que en Colombia convirtiéramos en regla constitucional lo que ya está reconocido en tratado. Han venido trasubiendo en la defensa del agua como un derecho fundamental en la vida, que es el señor Ricardo Mota, presidente del Observatorio Constitucional del Derecho Fundamental al Agua. También nos acompaña el señor Libardo López, representante del acueducto comunitario de Aguas Claras en la vereda Olarte, en la localidad de Ciudad Bolívar. Y nos acompaña también el profesor, el antropólogo, sociólogo, Hernán Darío Correa, quien también ha estado en varios procesos y como asesor en movimientos sociales, ¿no? Con ellos vamos a compartir esta noche y bueno, entremos de una vez en el tema. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy frente a este fósil de Comino Crespo y empecemos un poco con Hernán Darío Correa. Acá en Colombia se hizo un referendo del agua, que recogimos más de 2 millones de firmas. Recuerdo porque nosotros estuvimos también apoyando ese proceso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Madre naturaleza, cuida de nuestras vidas. Vamos caminando a ti, madre Pachamama.
Bienvenidos a los diálogos del Cine Azul. El fruto audiovisual que acabamos de observar, Bolivia no se vende, aborda la denominada Guerra del Agua, que estalló en Cochabamba en el año 2000, luego de que el Congreso, sin el apoyo y sin la aprobación de la población, promulgara la llamada Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que entregara en concesión a